Bienvenidos y bienvenidas a este evento titulado El Mentor, Desarrollo de Conciencia y Espiritualidad. Estamos hoy aquí gracias a la alianza entre la Red Global de Mentores y la Organización Mundial de Coaching y Desarrollo Personal en Línea Positiva. Juntos han unido sus esfuerzos para presentarles a expertos y expertas del mundo de la espiritualidad. Mi nombre es María Chaqués y yo soy la directora de Relaciones Institucionales y Eventos de Línea Positiva. Y hoy tengo el placer, o más bien el honor, de participar en este maravilloso encuentro donde podrán disfrutar de ponencias que estoy convencida nos llegarán directas al corazón. Es momento de presentarles a una dama maravillosa. Ella es Vanessa Maneiro, una persona capaz de unir corazones y almas de todas las partes del mundo con el objetivo de construir un mundo mejor. Vanessa es coach profesional certificada en Corporate and Life Coaching, presidenta de la Organización Mundial de Coaching y Desarrollo Personal en Línea Positiva, además embajadora de la Red Global de Mentores por Francia, conferencista internacional, mentor y PNL, doctora en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y experta en Relaciones Públicas, Ceremonial y Protocolo. La ponencia de Vanessa se titula Renacer desde la espiritualidad. Bienvenida, Vanessa, es un verdadero placer estar aquí hoy a tu lado. Gracias, María, ¿cómo estás? Muchísimas gracias y de verdad para mí también es un inmenso placer estar contigo hoy. Vanessa, el placer es totalmente mío o nuestro porque vamos a tener la oportunidad de escuchar tu sabiduría. Y yo quiero lanzarte ya en este momento una primera pregunta. ¿Por qué has elegido, no? ¿Por qué renacer desde la espiritualidad? ¿Qué significa esto para ti? Fíjate, María, para mí es la representación de poder incluso volver a reconstruirse uno mismo, ¿no? Cuando nosotros pasamos adversidades ante la vida, nos damos cuenta de que todos los días estamos renaciendo ante los obstáculos. Y definitivamente cuando estamos presentes a un obstáculo, nuestra resiliencia va formándose, ¿no? Y es como esa fuerza que nace en ti y que precisamente renace, porque es entender que cada ser humano representa un porqué y un para qué, porque no nada más queda ahí, sino que también te permite trazar el camino, sobre todo con bases sólidas, ¿no? Y te permite liberarte de eso que has vivido, si es negativo, ¿verdad? Y te permite reforzarte en lo que realmente te da felicidad, porque es viendo la vida desde otra perspectiva, donde la vida está centrada en lo positivo y el amor. Qué maravilla escucharte, Vanessa. Sí es cierto, porque en ocasiones sentimos que cuando estamos atravesando una época con dificultades, es como que ya, como digo yo, ¿no? Se ve todo como negro, no vemos la luz, ¿no? Al final del túnel. Y sí es cierto que nos podemos apoyar desde la espiritualidad y renacer, porque no hay mejor situación que uno mismo cuando toca ese fondo y puede renacer y volver a empezar, ¿verdad, Vanessa? Entonces, ¿de qué forma desde la espiritualidad podemos coger esa fuerza o esas alas, como dices tú en tu programa, toma tus alas, esas alas que nos lleven bien alto? Sí, en realidad cuando nosotros tomamos la fuerza es porque estamos realmente garantizando conocer ese propósito de vida, conocemos realmente el por qué estamos aquí en la tierra, el para qué, y precisamente por eso te recalcaba el para qué. Cuando nosotros estamos frente al para qué, es lo que te permite realmente adoptar esa fórmula perfecta del por qué realmente puedes continuar. Y hablabas hace ratito de lo que es esa luz al fondo del camino. Y resulta que nos enfocamos precisamente en eso, en esa luz que está al fondo del camino. Pero resulta que la luz que está al fondo del camino vive en ti. O sea, realmente está alrededor de ti y es lo que realmente tú emanas. Esa luz tienes que buscarla dentro de ti mismo para que realmente sea
lo que te vaya iluminando a cada momento que decidas construir o diseñarte un nuevo proyecto de vida. Es simplemente entender que cuando se renace incluso a veces desde las cenizas, ¿no? Y desde lo más profundo de tu ser. Entonces, cuando nosotros estamos en procesos difíciles y en procesos complicados, nos toca muchas veces vivir esas situaciones y las sufrimos y nos hacen daño, pero renacer en ese momento no es nuestra propia prioridad. En cambio, cuando nosotros buscamos realmente la prioridad y nos damos cuenta de que pese a que esas situaciones están allí y que simplemente son pasajeras, nos damos cuenta entonces de que comenzamos a reconocernos en nosotros mismos y realmente entendemos el porqué y el para qué de la vida para realmente buscar la luz que vive en nosotros, que es lo más importante. Busca la luz que vive en ti y comienza a tomar la fuerza realmente para poder surgir desde ti mismo y no desde la ceniza, sino que realmente nazca desde la fuerza de tu amor. Es cierto que cuando estabas mencionando, ¿no?, el por qué, o más bien el para qué estamos aquí, en ese mismo instante me has hecho reflexionar y me has hecho pensar, ¿verdad? Que muchas veces estamos buscando fuera, ¿no?, esa luz en el fondo del túnel, estamos buscando fuera lo que verdaderamente tan solo está dentro de nosotros. Entonces, hay que profundizar dentro de uno mismo, analizar dentro de uno mismo para poder llegar a ese entendimiento, o más bien, como tú muy bien has mencionado, para encontrar ese para qué estamos aquí, para qué este sufrimiento, ¿no? Porque a veces sí la vida nos ofrece la oportunidad de ser felices y muchas otras de no serlo tanto. Pero sí es cierto que en esos mismos instantes es cuanto más tenemos que buscar el para qué, ¿verdad, Vanessa? Y mirar hacia adentro antes de estar buscando en cosas superfluas o tal vez en amistades que no nos corresponden, buscando desde fuera, sino más bien vámonos dentro de nosotros mismos, esa espiritualidad para buscar el para qué. ¿Cómo podemos encontrarlo, Vanessa? ¿Cómo podemos profundizar en nosotros mismos para poder llegar a ese para qué tan importante en nuestras vidas? Qué importante lo que dices, porque precisamente es lo que no sabemos. Y para mí renacer significa leer la página de un libro y sentirte vivo, es leer tu propia historia. Significa que cuando estamos leyendo nuestra propia historia y cada línea, la hacemos con ese deseo de poder ir reconstruyendo lo que es cada capítulo de tu vida. Reconstruir cada capítulo de tu vida es que aquello que realmente no te sirve, tomarlo a lo mejor como esa experiencia de vida y tratar de extraer ese aprendizaje que realmente pudo en ese momento a lo mejor ser un sufrimiento, pero que ahora va a ser tu fortaleza para incluso inspirar a otros, para poder incluso acompañar a otras personas que hayan vivido la misma situación. Más allá de eso significa soltar porque es concentrarse en lo que es verdadero realmente para ti, en esos seres queridos, en eso que realmente es tu verdadera esencia. La vida significa renacer, pero vivir incluso desde el agradecimiento, agradecer eso que se ha presentado a tu vida, que sin duda es lo que te permite realmente ser lo que ahora eres. Y sin eso no hubieras podido a lo mejor estar contando una nueva historia, esa nueva historia que vive desde el momento o desde el instante en que tú decidiste a lo mejor transformar algo que te hizo daño y que comenzaste realmente a entender que esas heridas, más allá del sufrimiento, te estaban realmente fortaleciendo, estaban fortaleciendo tus raíces y estaban reconstruyendo ese tronco tan fuerte para que realmente comenzaras a ver la luz que vive en ti, esa luz que realmente te permite aletear y de pronto a veces esas alas fracturadas comienzan realmente a fortalecerse para poder volar. Vanessa, estabas diciendo antes que tenemos que ser capaces de leer el capítulo de nuestra vida, ¿no? Yo creo que sí es verdad que nuestra vida se compone de diferentes capítulos, unos más interesantes, otros menos, otros más dolorosos, otros más en momentos más felices. Y sí es verdad que nuestra vida se compone de capítulos. A mí hay una frase, ¿no?, que dice así, que no hay borrador que pueda borrar nuestro pasado, pero sí siempre hay un buen lápiz para poder escribir nuestro futuro, ¿verdad? Y entonces siempre es un buen momento para analizar, leer el último capítulo de nuestra vida y poder
escribir cómo quieres que sea tu futuro, cómo quieres diseñar tu vida, ¿no? Para crear esos pilares sólidos. Vanessa, sé que has escrito un nuevo libro, si mal no recuerdo se llama Renacer, ¿verdad? Si no, corrígeme, Renacer. ¿Qué podemos encontrar en este libro? Porque estoy convencida de que al escribir este libro has querido dar la oportunidad a todas aquellas personas que lo lean a que pueden ser capaces de escribir su futuro o al menos planificar ese futuro que todos merecemos, que es un futuro de ser felices y un futuro de poder llegar a ese ¿para qué?, como decíamos antes. Cuéntanos un poquito de qué va tu libro. Sí, precisamente, María, se llama Renacer, abraza la vida. Y es porque cada uno de nosotros vamos construyendo un verdadero renacimiento. Ese renacimiento que vive en ti y que más allá de lo que ha sido el pasado, en ese libro estamos queriendo enfocar realmente que la actualidad que ahora tienes como presente es lo que quizás importa más, porque esta actualidad evidentemente la vas a vivir realmente desde la perspectiva en que tú desees vivirla. Hemos pasado momentos difíciles y realmente el libro está basado en esos momentos difíciles que pasamos durante el 2020. Nos vimos envueltos en situaciones complicadas, pero ¿qué fue lo positivo que pasó en tu vida durante ese tiempo? Realmente estamos basados a veces en lo que nos hace daño, en esa oscuridad que se presenta. Es comenzar a desmaterializar esa palabra que llamamos de sobrevivir y comenzar realmente a vivir. Es comenzar realmente incluso a abrirse caminos hacia eso que es una verdadera conciencia, donde la conciencia está basada en ti y por eso yo invito a abrazar la vida, porque abrazar la vida no es otra cosa que realmente entregarte a ese pequeño instante. A veces los pequeños instantes de la vida son los que realmente nos llenan el alma y esos pequeños instantes están allí siempre presentes y no nos vemos porque estamos más basados en el punto negro que hay en la pared blanca. En cambio, cuando comenzamos realmente a entender el porqué de la existencia, nos estamos dando cuenta de que no se trata ni de reconocimientos, no se trata ni de ayudar o ayudarte, no se trata ni siquiera de conocer el porqué. Es porque simplemente es basarte en tu existir y sobre todo conocer qué es lo que te permite identificarlo, si son los ojos de tus hijos, si es el ser querido que siempre ha estado allí apoyándote. Entonces muchas veces ante las incertidumbres nos sentimos desnudos. En cambio, si buscamos ese equilibrio y buscamos aunque sea ese algo que nos haga sonreír, aunque sea el escuchar a un pájaro cantar o ese pequeño horizonte que se esconde cuando vemos que ya está atardeciendo, ese pequeño sol que está ahí detrás del horizonte, nos damos cuenta que la vida es tan simple que a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Entonces yo lo que les invito es a recordar la historia para que recuerden esos momentos felices que has vivido y que siguen estando presentes. Lo que tienes es que saber buscarlos. ¿Estás allí? Sí, mi querida Vanessa. Algo ha sucedido que de repente ha desaparecido, pero bueno, te estaba escuchando. Qué maravilla, qué ganas de tener ese libro que esté publicado y que podamos tenerlo entre nuestras manos para poder cogernos a la vida, ¿no? Aferrarnos a la vida y sí sentir que podemos renacer en cualquier la situación. Así que, Vanessa, y además de todo esto, yo siento que tenemos que lanzar un mensaje, ¿no? Y que tú tienes un mensaje importante para todos y cada uno de nosotros. Y siempre desde la espiritualidad, siempre desde ese renacer. ¿Qué nos podrías dar? ¿Qué aprendizaje te ha quedado en este año pasado? Y para que podamos cogernos a ello, ¿no? Como ejemplo también, para que podamos fortalecernos y renacer con más fuerza que nunca. Sí, María, yo hoy por hoy estoy convencida que la búsqueda de la felicidad no es más que un paradigma o algo que nosotros nos buscamos y realmente la felicidad no hay que buscarla. La felicidad es como esa luz que está al fondo del túnel. No, la felicidad está en ti y la luz
que tú buscas al fondo del túnel está alrededor tuyo. En realidad, cada uno de nosotros vamos construyendo nuestra propia felicidad. Y construir nuestra propia felicidad es tratar en lo posible de que esos acontecimientos que se presentan en la vida, evidentemente las veamos desde otra perspectiva, no desde la perspectiva de eso que va a estar presente toda la vida, sino desde la perspectiva de que va a ser pasajero y que va a permitirnos fortalecernos para comenzar un nuevo amanecer. Vivimos la vida pensando realmente que vamos a vivir este último día como si fuera el último. Y la idea no es vivir este día como si fuera el último, es pensar que venimos en esta vida como si no fuéramos a morir nunca. Yo les invito realmente a vivir la vida no desde el temor de que hoy voy a vivirlo como si fuera mi último día. Yo les invito realmente a vivirlo con esa esperanza de que mañana será un nuevo día. Porque si bien es cierto, nosotros vamos a morir algún día, vivimos más por ese día en que vamos a morir que por todos los días que nos quedan por vivir. Entonces, empecemos a sopesar, porque solo se muere una vez, pero vives todos los días. Vanessa, qué bonito. Yo ahora en este momento me quedo con esta palabra, ¿no? Cada día vivimos, cada día es una nueva oportunidad, cada día nos ofrece la oportunidad de ser felices, la oportunidad de escribir nuestro libro, el libro de nuestra vida. Vanessa, muchísimas gracias por esta maravillosa ponencia en la que hemos aprendido mucho, esta maravillosa ponencia que nos has ofrecido desde el corazón, que es desde donde lo haces todo con ese cariño y ese carisma que te caracteriza. Muchísimas gracias, Vanessa. Y ahora es momento de que podamos escuchar al siguiente ponente. No se lo pueden perder. Él es Serafín Contreras y como moderador lo va a moderar esta ponencia nuestro amigo Andrés Valencia. Así que muchísimas gracias, Vanessa, una vez más, y quédense para escuchar a Serafín porque es muy, muy interesante los que nos va a anunciar. Gracias, Vanessa. Muchísimas gracias, Majo. Un abrazo grande. Vamos a escuchar en esta oportunidad al doctor Serafín Contreras Galeano. Él nos habla desde los Estados Unidos. Él es coach en salud mental certificado por la Light University de Estados Unidos. Es mentor, speaker, mentor en familia y espiritualidad. Él es venezolano, doctorado en estudios bíblicos y miembro de la Asociación Americana de Consejeros Cristianos. Muy bienvenido, doctor Serafín. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Andrés. Gracias a Vanessa, a Línea Positiva y a todos los que están involucrados en esta transmisión. Es un gozo estar aquí. Bueno, nuestro tema es por lo demás trascendente y también es transversal a la existencia del ser humano, ¿no? Es el tema de la espiritualidad que estamos tocando. Yo quisiera darle algunas preguntas para que nos pueda clarificar el tema. Me gustaría entender desde su punto de vista cuáles son las diferencias entre espiritualidad y religiosidad. Sí, esto es importante porque casi siempre hay una confusión entre las dos y no es así. Una persona puede ser espiritual y no ser religiosa, y una persona podría ser religiosa y no ser espiritual, pero también una persona podría ser espiritual y religiosa a la vez. Entonces no hay que confundir esas dos cosas, porque la espiritualidad en realidad nos enseña o nos ha enseñado a la mayoría de nosotros cómo lidiar con el fracaso. A veces, en algunos casos, la religión no nos ayuda a eso y entonces entra en una confusión. Aprendemos, por ejemplo, a una edad muy temprana que el fracaso es norma de la vida, los errores son parte del juego, parte de una rigurosa verdad, pero que tenemos que aprender a tratar eso. La espiritualidad nos muestra que somos humanos y por ser humanos podemos cada día crecer, mientras que a veces, en algunos casos, no en todas las religiones, la religiosidad tiende más bien a hacernos sentir que somos dioses, cuando en realidad no somos dioses, somos humanos.
Entonces, esa es la diferencia. Sobre todo cuando el rey Salomón escribió su libro de Eclesiastés, él puso estas palabras. Dijo, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado y dijo esta expresión, Él sembró la eternidad en el corazón humano. Esa palabra eternidad tiene que ver directamente con espiritualidad. Pero aún así el ser humano no puede comprender, dice el rey Salomón, todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. La religión es aprendida en casa por nuestros padres o por la sociedad, pero la espiritualidad nace con el ser humano. El siglo XX nos dejó como herencia, entre comillas, la búsqueda de la espiritualidad del ser occidental, ¿sí? De nosotros los occidentales en filosofías o manifestaciones espirituales de los países de Oriente. Muy ligado también al movimiento hippie, que usaban algunas sustancias para encontrar ese punto de espiritualidad. ¿Qué me podría decir al respecto? Sí, creo que cada vez que hay una crisis, cuando el ser humano pierde lo que le daba apoyo y soporte, allí se dispara de una vez algo que el ser humano no sabía que tenía, que era justamente la espiritualidad. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que el ser humano tiene tres tipos de mentes. Está la mente racional, está la mente emocional y hay otra mente que es la mente espiritual. Pero a veces la razón y la emoción superan la espiritualidad. Y cuando llega un momento en que la razón no puede descifrar alguna situación de crisis y la emoción está golpeada, es allí donde la mente espiritual se levanta para dar respuesta o buscar respuesta. Por ejemplo, es muy común en el ser humano que le guste las películas de ciencia ficción o la literatura de ciencia ficción, que son cosas que no encajan en la razón ni en la emoción, pero al ser humano le gusta. ¿De dónde viene ese gusto? La mente espiritual. De lo cual el apóstol Pablo lo puso desde esta perspectiva. Él dijo, las cosas espirituales no se pueden discernir sino con una mente espiritual. Entonces, no se contraponen, sino que se retroalimentan las tres. Hubo una época en que la razón y la emoción se oponían a la espiritualidad y la espiritualidad se oponía a la razón. No la espiritualidad, sino la religiosidad se oponía a la razón o incluso a la emoción. Pero cuando uno encuentra la espiritualidad, no contradice, sino que se complementa de una manera grande, porque la espiritualidad es un estado cerebral que todos podemos alcanzar. Por ejemplo, William James, el padre de la psicología occidental, definió en 1902 y dijo las experiencias espirituales como estados de conciencia superior que son inducidos por los esfuerzos por comprender los principios generales y la estructura del mundo a través de la propia experiencia interior. El centro de su visión de la espiritualidad, dijo, se encuentra en lo que podríamos llamar conectividad, que se refiere al hecho de que los objetivos individuales pueden realizarse verdaderamente solo en el contexto del todo, la relación de uno con el mundo y con los demás. Entonces, la espiritualidad siempre tiende a la conectividad. La razón y la emoción tiende a la desconexión, pero la espiritualidad es a la conectividad y eso es clave y determinante en la vida. Le consulto, todo lo que usted acaba de manifestarnos tan magistralmente tiene que ver con ese ser tripartito que es el ser humano, cuerpo, mente y espíritu. Podría ser que en la parte de cuerpo estaría la parte racional, y que la parte del en la alma podría ser la parte emocional y la espiritual en el espíritu. Encajaría muy bien. Yo no lo había pensado hasta ahora, pero creo que sí funciona. El único
duda que tengo es que como la mente racional no se puede describir como algo físico o corporal, entonces uno diría, ¿cómo encajaría la emocional? Sí, porque están las emociones, la espiritual sí, pero la única duda que tengo es cómo se pondría la parte racional dentro del cuerpo cuando estamos hablando del cuerpo como la parte física, ¿no? Pero me suena bien. Sí, por ahí tendríamos que entrar a leer un poco lo que es la biología del ser humano. ¿Cuáles son los límites, doctor, entre la religiosidad y la espiritualidad? La religiosidad siempre tiene ciertos límites. Están los límites determinados por los credos, por la estructura religiosa, por quizá la historia y parte de la cultura. Entonces, la religión siempre tiene sus límites, mientras que la espiritualidad es ilimitada, no tiene límites. Va así, por eso Salomón lo llamó la eternidad, no tiene límite. Si tuviera límite, dejaría de ser espiritual, porque lo encajaríamos en la razón y no se puede, y se encajaría en la emoción y tampoco. Como la espiritualidad no se puede medir, es bien profundo. Por eso yo digo, nadie puede juzgar la espiritualidad de otro, porque ¿quién dice hasta dónde llega? Así que eso es ilimitado. Lo que usted me acaba de manifestar me hace pensar en los extremos. En las religiones de Oriente y de otras latitudes, la espiritualidad es muy pacífica, muy quieta, muy introspectiva del ser interior y de la quietud y del silencio. Sin embargo, en nuestra manifestación, entre comillas, espiritual religiosa, en Occidente somos muy ruidosos, muy de los cultos con alta tecnología y mucho ruido. ¿Cómo encaja ahí esa conexión de lo espiritual con lo externo, con la manifestación de esa espiritualidad? Sí, la religión tiende siempre a la medida, ¿no? Medir, y si no encaja dentro de esta medida, no es. Pero tradicionalmente, la mente espiritual o la espiritualidad ha sido descrito como divino, alcanzable a través de prácticas, por ejemplo, contemplativas y encarnadas como la oración, la meditación, mindfulness, rituales rítmicos. Y todo eso es un estado superior de conciencia y de conexión que las creencias del Oriente lo cultivaron muy bien. Muchas de esas tradiciones fueron bien enraizadas en el judaísmo y en el cristianismo, pero también en otras creencias de muchos años. Mientras que nosotros los occidentales hasta ahora estamos explorando mucho de la espiritualidad y creo que todavía nos falta muchísimo por recorrer. Así es. ¿Y dónde entra la ciencia, doctor, en todo esto? Hemos tenido... a Dios ahora, sí, gracias a Dios ahora está entrando, porque hubo una época en que ni la religión convivía con la ciencia, ni la ciencia con la religión. Pero ahora encuentra uno que no. Es muy común encontrar en diferentes áreas, psiquiatría, psicología, medicina, todo lo que es ciencia, que ya muchos científicos están hablando, hay un diseño que no pudo haber venido ni de la casualidad, sino de una mente superior. Hay algo espiritual que no se puede obviar. Y ahora es muy común psicólogos y psiquiatras hablando de la importancia de la espiritualidad en los procesos de terapia y lo están incluso agregando, y eso creo que es algo que nos está llevando a explorar un camino muy de mucha conexión y de mucha salud y bienestar para el ser humano. De hecho, hemos tenido en los últimos siglos grandes y prominentes científicos que han llegado al final de sus días a la conclusión de que tiene que haber un ser superior. Doctor, estas tres mentes del ser humano de la que usted me hablaba, la racional, la emocional y la espiritual, ¿cuál es su grado de trascendencia para un cambio personal y un cambio social?
Creo que la trascendencia está en que las tres puedan trabajar en conjunto, porque todo en el universo está conectado. El problema es que el ser humano ha tendido a la desconexión. Continuamente hemos tendido a la desconexión. Vemos desconexión familiar, desconexión corporativa, desconexión en los negocios, desconexión en el vecindario y desconexión hasta con uno mismo. Y resulta que hay una triple conexión del ser humano. Está la conexión espiritual, que es muy determinante. Está la conexión consigo mismo, que incluye mi razón, mis emociones, y está la conexión con los seres que están alrededor mío. Yo no puedo vivir, que la trascendencia de esto es muy importante. Es volver a la conectividad, que es vida. Donde no hay conectividad, no hay vida. Es volver a la fuente. Muchísimas gracias, doctor Serafín Contreras Galeano, desde los Estados Unidos. Él es profesional pastoral en adicción sexual también y certificado por el Instituto Internacional de Trauma y Adicción en los Estados Unidos. Le agradezco muchísimo esta conexión. Muchísimas gracias, Andrés. Hasta luego. Gracias. Hola de nuevo. En este momento es hora de presentarles a una persona con una dulzura infinita. Tengo la suerte de volver a entrevistarla de nuevo. En otra ocasión, el pasado año, tuvimos la oportunidad de coincidir en otro evento organizado por En Línea Positiva. Su nombre, esta persona con esta dulzura que les estoy indicando, es Erika Lucía González. Ella es docente universitaria, doctorada del programa de doctorado interuniversitario en comunicación de la Universidad de Huelva, de aquí en España. Además, máster interuniversitario de comunicación y educación audiovisual por la Universidad Internacional de Andalucía y también la Universidad de Huelva, de España. Ella es licenciada en comunicación social y licenciada en ciencias de la educación con mención en idioma en inglés. Su ponencia, la ponencia que nos va a ofrecer hoy Erika, se titula Ayudando a otros desde la espiritualidad. Bienvenida, Erika. Es un verdadero placer coincidir de nuevo contigo. Bienvenida. Muchas gracias, María. El honor es todo mío poder volver a coincidir en un espacio como este y más aún para tratar este tema tan interesante relacionado con la espiritualidad y cómo nosotros podemos ayudar a los demás desde este punto de vista, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, estudio. Es así que con toda la predisposición para compartir estos minutos contigo. Erika, me ha gustado mucho esta introducción en la que dices que estamos aquí para ayudar a los demás y de eso se trata, ¿verdad? De poder ayudar con nuestras palabras, con nuestra intención, con esa intencionalidad que siempre tenemos que tener. Y te quiero empezar a escucharte, quiero empezar a aprender de ti y yo sé que nuestros invitados, las personas que nos están escuchando también lo quieren hacer. Y tengo una primera pregunta para ti y es, Erika, ¿qué significa, qué es para ti la espiritualidad? Gracias, María. Efectivamente. Mira, la espiritualidad tiene muchas definiciones. Muchas personas quizás la relacionan a la espiritualidad con la profesión de un credo, ¿no es cierto? Dicen, bueno, mi espiritualidad va muy relacionada a lo católico, a Jesús. Otros dirán, bueno, mi espiritualidad va relacionada a Alá, ¿no es cierto? Quizá en un mundo musulmán, pues cada uno tendrá sus diferentes creencias. Otros dirán, no, para mí una conexión pura con la espiritualidad es cuando yo me puedo conectar con la naturaleza. Otros dirán, para mí la espiritualidad es cuando yo logro esta conexión plena con los demás. Eso es para mí espiritualidad. Entonces, a nivel general, la espiritualidad implica esa conexión natural que podemos tener con un ser supremo. Llámese Jesús, llámese Alá, llámese naturaleza, llámense energías. Entonces, esa conexión que nosotros logramos tener con ese ser supremo es lo que se llama la espiritualidad. Qué maravilla, Erika, porque sí es cierto que a veces cuando hablamos de espiritualidad es como que nuestra mente va al Dios, ¿no? De alguna forma, cualquier Dios.
Y no siempre es así, porque cada uno de nosotros podemos elegir de qué forma vivimos nuestra propia espiritualidad, ¿verdad? Y no simplemente tiene que ser nos podemos dar la oportunidad de elegir de qué forma ser espirituales. Lo que sí que es cierto es que la espiritualidad en todos sus sentidos nos puede ayudar. Y hoy, tu tema de hoy es ayudando desde la espiritualidad. Y ahora mi siguiente pregunta es, Erika, ¿cómo puede la espiritualidad ayudar a los demás? ¿De qué forma podemos conectar? Perfecta, María, la pregunta. Pues mira, yo me atrevería a dar a quienes nos escuchan una fórmula para poder ayudar a todos desde la espiritualidad, desde que nos levantamos. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? El primer paso por la mañana, cuando abramos nuestros ojitos, pues agradecer. Esa palabra es magia y esa palabra es clave, el agradecer, el agradecimiento. ¿A quién vamos a agradecer? Pues a ese ser supremo con el que tú sientas esa conexión, con el que tú hayas creado esa espiritualidad. Si tú eres católico, si tú eres cristiano o del credo que tú profeses, esa es la primera clave, el agradecimiento. Antes de levantarnos de la cama, agradecer y con una sonrisa en nuestro rostro decir, gracias por este nuevo día de vida, gracias por permitirme respirar, por permitirme vivir, gracias por la persona que tengo a mi lado o las personas que tengo a mi lado. Si es que nosotros arrancamos nuestro día de esa manera, tengamos la certeza de que todo nos va a salir supremamente bien. Ahora, un segundo paso yo me atrevería que es el siguiente. Como nosotros hemos agradecido, pues ahora es tiempo de dar. No solamente estoy en la vida para recibir, pues también tengo que dar. Entonces, si yo estoy en conexión con esa espiritualidad, estoy en conexión con ese ser supremo, pues ahora yo tengo la obligación de dar un poquito de mí, de dar un poquito de amor. No debemos estar durante el día quizá un poco ofuscados, un poco enojados porque algo no me sale bien, pues claro que no. Por el contrario, debemos observar la belleza de la naturaleza, la belleza del trinar de los pajaritos, la belleza de las plantas, el aroma de esa tacita de café. Entonces así quienes estén a nuestro lado van a decir, pues qué bonita energía que tiene Erika, qué bonita energía que tiene María, que con esa sonrisa me ha contagiado y mi día va a ser más espléndido. Pues al verle a María con esa sonrisa, yo me animaré a pedirle un consejo. Le podré decir, María, me está pasando algo en mi trabajo, algo me está pasando con mi compañero de labores, María. Tú que siempre pasas así de sonriente, dime qué debo hacer. Entonces es como que nosotros vamos atrapando a la gente con nuestra forma de ser y luego las personas confíen en ti y ven en ti un confidente para poderle pedir ayuda. Entonces esa sería más o menos la clave, la pauta para en tu día a día ayudar a los demás con un poquito de lo tuyo. Qué bonito, has dicho dos claves, agradecer y empezar a dar, ¿no? Antes de recibir, de querer recibir, poder dar. Y sí es cierto que se contagia, ¿no? Las sonrisas, tanto lo bueno como lo malo, ¿verdad, Erika? Es decir, cuando tenemos una buena sonrisa, una buena actitud, de repente con la persona con la que nos encontramos, wow, percibe esa buena energía, ese buen rollo, como llamamos aquí en España. Y esto es maravilloso. Entonces estamos dando, porque a veces cuando hablamos de dar, creemos que tenemos que dar dinero o algo material y todo lo contrario, ¿verdad, Erika? Yo soy convencida de que tú te estás refiriendo a muchas otras cosas que no tienen que ver nada en absoluto con lo material, porque es cierto que hemos de dar, aunque sea una sonrisa, una buena palabra, un abrazo y todo esto es gratuito y lo podemos hacer y además sabemos con certeza que todo esto es una forma de contribuir a la alegría y al bien de los demás. Erika, si no hemos descubierto nuestra espiritualidad en la forma en la que sea, ¿cómo podemos descubrirla? ¿De qué forma podemos llegar a ser una persona espiritual para encontrarse con uno mismo? Perfecto, gracias María. Y sí, retomando uno de los puntos que tú comentabas hace pocos instantes, sí que lo más bonito de dar, que se puede dar y que nosotros podemos recibir, es lo que tú acabas de decir, una buena sonrisa, una buena actitud y tener empatía con los demás, María. Si
ejemplo, a diario con mis amigos, con mis padres, con mis hermanos, con mis compañeros de trabajo, yo les demuestro una actitud positiva, entonces todo va a fluir en toda esa sintonía. Si es que yo les regalo empatía, yo me pongo en su lugar y yo digo, bueno, a mí cómo me gustaría que me traten, yo estoy tratándole así a la otra persona, pues sí. Y luego es tan cierta esa frase, María, que todo lo que tú siembras, cosechas. Si tú siembras amor, mañana vas a cosechar amor. Ojalá que nadie de los que nos escuchen diga, bueno, no, yo en mi corazón solo tengo rencor y rencor. No, pues es tiempo de perdonar. Yo creo que cada día es una buena y una óptima oportunidad para pedir perdón a los demás, estar en paz conmigo mismo y luego dar ese amor que abunda en mi corazón. Ahora bien, María, en cuanto a la pregunta que tú me acabas de realizar, ¿cómo podemos descubrir nuestra espiritualidad? Pues yo lo daría en una simple y sencilla fórmula, planteándonos a diario las siguientes preguntas. En primer lugar, tú, María, ¿qué es lo que más valoras en tu vida? ¿Quiénes son esas personas que le dan el sentido a tu día a día? Cuando tú despiertas, María, tú dices, bueno, ¿por qué yo me despierto hoy? ¿Por quién estoy viviendo? ¿Quién es esa persona o personas que me inspiran y me dan la esperanza para poder retomar mi día a día, para poder retomar mi jornada? Preguntarnos a diario, María, ¿qué es lo que me da alegría y provoca la sonrisa que yo tengo en mi rostro? También nosotros podemos preguntar, ¿cuáles son los logros de los cuales yo me siento mucho más orgullosa en mi día a día? Una vez que nosotros demos respuesta a estas preguntas, nosotros podemos identificar de una forma más fácil a estas personas y experiencias que tienen un punto sumamente importante en mi vida. Una vez que yo tenga esas respuestas de esas personas tan importantes en mi vida, puedo enfocar de una forma más clara la búsqueda de la espiritualidad en las relaciones y en las actividades en general, y de esa manera decir, bueno, he encontrado el sentido de mi vida, yo sé qué es lo que provoca esta sonrisa diaria y en torno a ello voy a trabajar. Entonces esa es la clave, dar respuesta a esas preguntas, con ello puedo enfocar, puedo clarificar mi lente y determinar mi espiritualidad. Erika, ¿puede ser que lo que hayas mencionado ahora tenga algo que ver, que creo que sí, con el propósito de vida? Esas preguntas tan interesantes que tú acabas de mencionar es como que nos conectan de repente con ese propósito de vida, eso que nos hace feliz, ese para qué que nos levantamos todos los días, ¿verdad? ¿Y de qué forma podríamos cultivar nuestra espiritualidad? ¿De qué forma podríamos potenciarlo? Porque cultivar es plantar, ¿no? Como plantar una semilla para que después nazca algo más grande. Entonces, ¿de qué forma podríamos cultivarla? Perfecto, María. Sí, efectivamente. Al igual que una plantita, nosotros todos los días le ponemos un poquito de agüita por la mañana, le cuidamos que si es que ha salido una mala hierba por ahí, la intentamos desechar, ¿no es cierto? Entonces, al igual que una pequeña plantita o a nuestra mascotita que le alimentamos, que le cuidamos y demás, asimismo debemos cuidar de nosotros, debemos cuidar de nuestra espiritualidad. Y yo tengo algunas claves, algunas pautas. La primera de ellas, que de manera súper general la indiqué en la primera pregunta, el agradecimiento, que la combinaría también con meditación y técnicas de toma de conciencia, técnicas de relajación, técnicas antiestrés. Si bien es cierto, inclusive ahora por esta era que está mediada por el COVID, por la pandemia, nos genera un poquito de estrés el estar en casa, el no poder hacer nuestras actividades como antes, pero ahí viene la clave. Voy a meditar, voy a relajarme. Cuando esté en una situación de estrés o preocupación, pues la famosa técnica de la respiración. Respirar profundo, contar hasta 10, tomar agua, meditar, recordar que soy una persona netamente bendecida, que ese ser supremo me ha dado lo mejor y que yo soy una buena persona. La segunda clave que yo daría es tener un diario para expresar nuestros sentimientos y registrar el avance diario que yo he tenido. En este día, ¿qué es lo más lindo que me ha pasado? Como experiencia, abro paréntesis, yo todos los días, yo tengo un sobrino pequeñito y antes de dormir siempre le digo, cuéntame, ¿qué es lo más bonito que ha pasado en este día? Entonces él ríe, sonríe y se va con esa imagen de ese pensamiento más hermoso que tuvo en el día y con eso se duerme. Entonces qué bonito ser como niños y anotar en un diario lo más bonito que me pasó, cuál es el aprendizaje que rescato en este día.
Tercera pauta, buscar un amigo de confianza a quien yo le pueda comentar qué es lo que me ha pasado, a quien yo pueda, esa persona que sea mi confidente, ¿no es cierto? Que yo le pueda decir, sabes que esto me está pasando, porque a veces eso nos tiende a bloquear, ¿no es cierto? A veces me surge un problema, me ahogo en esa situación y no le cuento a nadie, grave error, debemos contarle a alguien, tener un consejero, un amigo, alguien que te inspire confianza, como María, pues con esa sonrisa yo le quiero contar toda mi vida. Entonces, encontrar a esa persona con quien tú tengas la conexión. Y por último, pues practicar, conversar a diario con personas que tengan una vida espiritual que tú admires. Hay gente que tú dices, bueno, es que esta persona es un ser de luz. Esta persona sí que yo le admiro y a esa persona pues yo confío. En esa persona yo quisiera contarle qué es lo que me pasa. Entonces, esa es una buena práctica que nosotros podemos realizar. Más o menos en líneas generales son las pautas, María, que puedo brindar. Bueno, esto es una maravilla. Yo me he tomado nota de casi todo. De alguna forma, mira, has hablado de la meditación, ¿no? De buscar estas pautas de antiestrés. ¿Cuánta necesidad tenemos de parar un poquito todos los días, observar nuestro interior para poder ver en qué situación nos encontramos, ¿no? Analizar esas emociones. Y también has hablado de hacer un diario, ¿no? Un diario donde anotemos las cosas bonitas, que en este caso es aquello que tenemos, más bien mejor que lo que no tenemos, ¿no? Centrarnos en lo bonito que nos haya pasado y en todo lo que tenemos. También buscar un amigo de confianza. Qué buen tip. Y rodearte de seres de luz, de personas que de alguna forma se unan y compartan los mismos valores, ¿verdad, Erika? Efectivamente, sí. Así. Es que es un placer escucharte. Yo decía que tienes una dulzura que me encanta, que transmites paz, tranquilidad y es una maravilla siempre escucharte. Erika, Lucía, hemos llegado al momento del final de nuestra entrevista, pero ha sido muy productiva y nos has dado unos consejos valiosísimos. Te quiero dar las gracias de todo corazón. No cambies y siempre continúa ofreciendo ese amor que tienes para dar constantemente. Así que muchísimas gracias, Erika. Gracias a ti, María, por la invitación. Gracias a nuestra CEO, Vanesita Maneiro, también por tomarme en cuenta para esta actividad. Un abrazo para todos. Una vez más, gracias, gracias, gracias. El agradecimiento, como lo dije en mi intervención, es lo más importante. Y mi mensaje final, hagamos de las relaciones con amigos y familia una prioridad. Demos más de lo que recibimos. Un abrazo desde Ecuador. Qué bonito, Erika. El mensaje final me ha encantado. Muchísimas gracias de nuevo y ojalá me pueda encontrar contigo muy, muy pronto, pero para poder darte un abrazo, pero de los de verdad. Sí. Gracias, Erika. Bueno, amigos y amigas, vamos a continuar nuestras entrevistas y ahora, después de Erika, vamos a poder escuchar la conferencia de Ángela Kohler. Así que, por favor, no se la pierdan porque también tiene tips e información muy valiosa para todos nosotros. Muchísimas gracias, Erika. Te envío de nuevo un grandísimo abrazo y nos vemos muy, muy pronto. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, estamos viniendo del bloque anterior donde Erika González nos estaba hablando magistralmente del tema ayudando a otros desde la espiritualidad. Y ahora me toca a mí el turno de presentarles a una persona que a mí me mueve toda la estantería cada vez que la escucho. Tiene una energía bárbara. Ella es Ángela Kohler de los Estados Unidos. Es psicóloga, mentora en liderazgo, escritora y speaker. Es una mujer apasionada por el servicio, la enseñanza y las conexiones. Es CEO de Happiness Global, comunidad de expertos en las áreas de bienestar y felicidad desde un enfoque neurocientífico y creadora del modelo de liderazgo compasivo. Psicóloga con 3 especializaciones y 3 maestrías con más de 20 años de experiencia en cargos de gerencia. ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo estás? Muy bien, Andrés. Genial volver a conectar contigo en este espacio tan hermoso que estamos creando, por supuesto, desde la Red Global de Mentores y desde toda esta línea que ustedes manejan de psicología positiva. Usted ve cómo es la vida que nos vuelve a juntar por tercera vez.
Bueno, vamos al tema, Ángela. Vamos a hablar con usted acerca de compasión y espiritualidad. Para arrancar, me gustaría escuchar su opinión de la relación existente entre la compasión y la espiritualidad. Que es una pregunta muy importante, Andrés, y que me encantaría, antes de entrar en materia con esa respuesta, empezar a hablarles un tanto acerca de este concepto compasión. Pareciera un concepto, Andrés, muy familiar, pareciera un concepto que todos tenemos claro, pero no lo es. Y por eso, para quienes nos están viendo en este momento, resulta de vital importancia que generemos esa precisión entre tres términos que usualmente manejamos como en un mismo nivel, que es compasión, empatía y lástima. Y estos tres conceptos que usualmente manejamos en nuestro lenguaje cotidiano tienen una significación muy diferente uno de otros. Entonces empecemos por el tema de la lástima. Usualmente, Andrés, empezamos a hablar de compasión y asociamos compasión con un tema de lástima. Entonces, cuando yo veo al otro desde la lástima, empiezo a verlo como una persona minimizada, empiezo a verlo como una persona que no está a mi nivel, empiezo a bajarle las condiciones que esa persona tiene y a ponerlo en un lugar de inferioridad. Por eso, cuando yo observo el sufrimiento del otro o el dolor del otro, desde el miedo, yo lo estoy observando desde la lástima. Pero cuando yo observo el sufrimiento del otro desde el amor, yo lo estoy observando desde la compasión. Y por eso es que en nuestra cultura occidental, normalmente, Andrés y audiencia, no usamos el concepto de compasión, porque como lo asociamos automáticamente al concepto de lástima, entonces más bien evitamos manejar este concepto, que para la cultura oriental es un concepto absolutamente claro y trascendente. Ahora bien, sí. Sí, Ángela, la interrumpo porque yo estoy viendo detrás de la cortina, detrás de lo que está diciendo, veo la participación oculta del ego y de la vanidad mía hacia el otro. Absoluto. Y aquí hay dos conceptos muy importantes que tú me das entrada con esa intervención y es el ego y el propósito. Cuando tú observas al otro desde tu ego, desde esa posición de superioridad, estás observándolo desde la lástima. Pobrecito el otro que sufre y yo no sufro. Qué pesar del otro que tiene un dolor, yo no lo tengo. Pero cuando tú observas al otro desde el propósito, que es como la contraparte de ese ego, el propósito, cuando tú observas al otro desde el propósito, que es el amor, que es la dulzura, que es precisamente ese abrazar al otro desde todos nuestros sentidos y despojarnos también y vivir ese dolor con el otro, lo estamos observando desde la compasión y esa compasión está absolutamente asociada a un tema de propósito. El cambio radical en una sociedad, entonces, de acuerdo a lo que estás diciendo, pasaría por esa transformación individual de despojarnos del ego, la vanidad, del orgullo y todas esas manifestaciones tan tóxicas, tan nocivas para las relaciones. Así es, Andrés. De hecho, en el mundo hay dos tipos de pobres, digámoslo así, dos tipos de pobreza. El primero, que es el normal, aquel que se debe a la carencia de alimento, vestido, hogar. Pero el segundo, Andrés, es la pobreza del amor y la compasión. Y quien creyera que tenemos que abordar primero el segundo tipo de pobreza, porque si tenemos amor y compasión, podemos servir y ayudar de todo corazón a los que carecen precisamente de alimento, de vestido, de hogar. Pero nuestra cultura occidental tiene invertidos un poco esos valores sociales, Andrés, y por eso el problema no es del concepto. El problema, si se le quiere decir problema, digámoslo pues como desafío, es que nosotros hemos incorporado un concepto que es fruto de una cultura, de una sociedad y una familia que vino a generarnos un concepto diferente de aquello que realmente significa la palabra compasión. Tú le preguntas a un budista, por ejemplo, ¿qué es compasión? Y te va a dar el significado concreto, real y preciso de la compasión. En nuestra cultura occidental, como desde pequeños empezaron a asociarnos compasión y lástima, por eso es que a veces evitamos y le hacemos un poco como el saque a hablar de ese concepto. Y déjame decirte que yo, que soy psicóloga, hasta hace 6 meses yo no manejaba ese concepto, Andrés. Lo vine a manejar hasta hace poco, cuando escribí mi último libro, y de alguna manera me vi obligada a conocer más allá de lo que la cultura
occidental y mi familia me habían inculcado en términos de la compasión, y me quedé absolutamente sorprendida del poder de la compasión en todos los beneficios que podemos nosotros tener como seres humanos, y sobre todo en temas de liderazgo y de espiritualidad. A mí me cayó la ficha, Ángela, cuando hice el entrenamiento para coach ontológico y teníamos una frase de cabecera en el entrenamiento que era nada cambiaba, yo cambié y todo cambió. Pero yo lo vine a relacionar con mi vida y las otras cosas fuera de la carrera de coaching que tenían que ver con la espiritualidad. Y yo quisiera escuchar tu opinión. ¿Por qué la espiritualidad es esa compasión en acción? Es que de hecho la misma palabra lo incluye, compasión, digámoslo, pues ahí como manejando un poco ese tema del lenguaje. Y aquí yo quisiera entrar en materia, en el tema que hoy nos está convocando Andrés, a ti, a la audiencia que nos está viendo en este momento, porque hay una relación absolutamente cercana entre compasión y espiritualidad. ¿Y por qué no decimos, Andrés, compasión y religión? Y creo que desde ahí también es importante empezar a hacer la precisión. Y es que desde mi punto de vista, Andrés, la espiritualidad es una palabra mucho más amplia, que incluye más allá de creencias, no solo religiosas, sino que la espiritualidad es como esa curiosidad que tenemos por entender el mundo más allá de lo superficial, Andrés, más allá de lo material, más allá de lo visible, es entender el mundo a otro nivel. Nosotros los occidentales vemos el mundo a través de estos ojos y vemos solo lo material, pero realmente para mí, después de conocer el concepto y estudiar sobre el concepto de la compasión, definitivamente hay que quitarnos un poco estos ojos y empezar a observar desde el alma, desde el corazón. Entonces, cuando nosotros logramos esa trascendencia de mirar más allá de esto físico que tenemos acá y de esto que palpamos, y vemos desde el corazón, pues básicamente lo que tenemos allí es como un deseo de encontrar el sentido y el significado de la vida, estar como en ese camino de la búsqueda de esa verdad universal. Uno puede, Andrés, encontrar parte de la verdad, pero también existen quienes ya encontraron una verdad en su totalidad, que a esas personas yo los llamo o los llamamos los iluminados. Y la espiritualidad trasciende todas las religiones, porque básicamente apunta al objetivo de entender el mundo como ubicar nuestro lugar en este universo. Por eso la compasión desde diferentes religiones del mundo existe en la compasión, según algunas religiones existe algo, no sé Andrés si lo has escuchado mencionar, que se llama la norma de oro o la regla de oro. Y esta norma habla sobre la compasión y es cómo hacer sentir al otro como tú quieres también ser sentido, como tú quieres ser tratado. Cómo tratas al otro, como tú desearías ser tratado. Esa es la regla de oro de muchas religiones, que está a la base y que está, digamos, como en la esencia de cada religión, pero entendido aquí que la espiritualidad es un concepto muchísimo, muchísimo más amplio que trasciende y que en otra conferencia van a tener el gusto además de ampliar mucho más este concepto. Claro, hilando un poco más a fondo lo que acabas de decir y dicho en palabras más sencillas, para la gente que nos ve, nos escucha, esa compasión es poner al otro en el lugar donde está instalado mi ego, es destronar el yo para instalar al otro en sus necesidades, en su realidad, en su transitar en esta vida. Ángela, ¿cuál es la importancia para ese nivel de trascendencia que mencionabas? ¿Cuál es la importancia de la compasión y de la espiritualidad en la vida del ser humano? Es muy importante, Andrés, porque tú tocaste un punto focal para poder responder a esta pregunta y es el tema del ego. Cuando nosotros logramos trascender y ver más allá nuestra esencia de vida desde un modelo de propósito y no desde un propósito y no desde un tema del ego, pues por supuesto que nuestra mirada hacia el universo y hacia todo lo que nos rodea es una mirada absolutamente diferente, es una mirada
trascendental. Y aquí lo voy a poner un poco en temas de lo que es el liderazgo, que yo sé que en Línea Positiva lo manejan bastante bien, y es que nosotros hemos atravesado como 3 momentos en los estilos de liderazgo. Ese primer momento de los liderazgos transaccionales, donde simplemente tú me das y yo te doy, pero no hay ningún vínculo. Ahora un liderazgo más transformador, donde aparece el ser humano un poco en el centro de toda esa esencia organizativa u organizacional, pero ahora a lo que estamos llamados y a lo que estamos convocados, precisamente, Andrés, es al liderazgo trascendental. Y esos liderazgos trascendentales, para quienes están acá, que están conectados con nosotros, esos son los liderazgos que nosotros heredamos, por ejemplo, de la Madre Teresa de Calcuta, o de Martin Luther King, o de Gandhi, o de Buda. Esos son los liderazgos a los que la sociedad hoy está convocada a partir de lo que hemos vivido durante estos últimos 15 meses a nivel mundial. Porque imagínate, Andrés, que nosotros simplemente pasáramos después de esta pandemia como si nada hubiera ocurrido en nuestra vida personal, profesional, laboral, espiritual. Qué triste sería pasar por este momento y no hacer un balance de lo que fue un maestro para nosotros todo este tema de pandemia. Traspolando esta conversación a términos simples y entendibles de una gran audiencia, lo que nosotros estamos diciendo, lo que está diciendo Ángela, es que nosotros podemos ser un influencer. Y no estamos hablando de una persona que te va a vender el último zapato de moda o el último perfume de moda por las redes sociales. Simplemente estamos diciendo que puedes ser un agente de cambio, transformando a una familia, transformando un barrio, transformando tu comunidad, tu lugar de trabajo. Estás haciendo un aporte demasiado importante a la sociedad. ¿Es así, Ángela? Absoluto, absoluto. Es que cuando tú vives desde el ego, tú solo estás esperando un beneficio personal, solamente de allá hacia acá, por eso es transaccional, solamente lo que alguien me pueda dar a mí, pero no en lo que tú le deberías estar dando también al universo. Cuando tú hablas desde el propósito, tú casi que, primero, pues por supuesto te atiendes tú, pero también está la importancia de ese otro con el que tú te relacionas, y no necesariamente un otro conocido, no necesariamente estoy hablando de la familia o de los amigos, también estamos hablando de aquellos que no conocemos, de aquellos que sufren y que yo no sé ni siquiera su nombre, pero hacia ellos hay que accionar. Entonces, ahorita al iniciar precisamente, y lo quiero juntar aquí, Andrés, con lo que tú dijiste, yo hablaba de otro concepto que es la empatía, que es un concepto muy usado en este momento y en esta historia, en este momento histórico por el que estamos pasando. Entonces a nosotros nos dicen, tú debes ser empático con el que sufre. Y yo les digo, no, tú tienes que ser compasivo con el que sufre. Como ya conocimos la diferencia entre compasión y lástima, permítame por qué yo prefiero utilizar la palabra compasivo en lugar de empático. La empatía, que si bien es una palabra muy bonita, es una palabra que a mi modo de ver y por lo que he estudiado en términos de compasión, sobre todo en libros de acá de Estados Unidos, se queda corto con lo que realmente el mensaje que se quiere transmitir. A lo que voy es que la empatía es como ese 50% y es la puerta de entrada a la compasión. Pero tú si solo te quedas con la empatía, estás haciendo la mitad del trabajo que deberíamos estar haciendo desde el propósito de vida. Porque la empatía no necesariamente lleva a la acción, solo se queda en el raciocinio cognitivo. Ejemplo, las personas sufren o alguien sufre y yo me conecto a partir de lo que son esas neuronas espejo, y aquí estamos hablando un poco de neurociencia, con el dolor del otro. Cuando yo solamente me conecto con el dolor del otro, pero no acciono para evitar o para suplir o para disminuir ese dolor del otro, pues yo estoy siendo una persona evidentemente empática y eso es bueno, yo no le estoy diciendo que no, pero cuando tú logras trascender e ir a la acción, estás siendo compasivo, estás haciendo el 100% de lo que sería ese ejercicio de compasión, de ayudar al otro, porque la empatía no necesariamente, Andrés y audiencia, está asociada a la acción, solamente se queda en el deseo, y la compasión suma el deseo más la acción. Y básicamente las personas no solamente van a aliviar, Andrés, su dolor a partir del deseo, se va a aliviar es a partir de, ante todo, de la acción. Pensemos en el tema de la autocompasión, que yo lo menciono precisamente en mi libro, en este que es mi más reciente libro que se llama Y Jesús lloró, descubre el poder del liderazgo compasivo. Aquí yo hablo en un capítulo, este es un libro de 10 capítulos, pero en uno de ellos hablo de la autocompasión, porque ese es un concepto
que tenemos que ir interiorizando más allá del tema de la lástima. Si básicamente, Andrés, yo me quedo solamente en el deseo de cambiar y no tomo acción, yo digo, qué rico perder 20 kilos de peso. Estoy poniendo un ejemplo diferente, digamos un poco más cercano a la realidad, a la audiencia que nos está escuchando. Yo quiero perder 20 kilos de peso porque quiero recuperar mi salud, más allá de mi estética, mi salud. Yo lo deseo con toda la fuerza, pero no accionas. ¿Será que bajas de peso? No. El deseo tiene que estar acompañado de una acción para que pueda ser validado, para que pueda tener resultados. Porque si el deseo no viene acompañado de acción, es muy lindo, queda como el deseo, pero simplemente queda como eso y básicamente no va a ocurrir nada dentro del ejercicio real. Y eso lo convalidamos con nuestro compromiso, porque el compromiso lo es todo. Ángela, lastimosamente, necesitamos nosotros un programa de 10 horas para desentrañar todos estos temas. Te agradezco muchísimo tu tiempo y tu predisposición. Ángela es psicóloga, mentora, especialista en liderazgo, escritora y speaker. Muchísimas gracias, Ángela, por esta conexión. No, a ti, es un honor de verdad haber estado contigo, haber compartido contigo, por supuesto con la audiencia que también nos está escuchando en este momento, con la Red Global de Mentores y con esta comunidad en línea positiva que la llevo en el corazón. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Bueno, continuamos con el programa y seguimos con el próximo ponente. Hola de nuevo. Ahora ha llegado el momento de presentarles a Félix García Bernal. Yo tengo la suerte de ser su compañera de equipo por España de En Línea Positiva. Félix es una persona a la que yo admiro muchísimo porque de alguna forma nuestros valores se unen. Así que tengo la suerte de formar parte con ella como compañera y además como admiradora, como su admiradora. Bueno, Félix, ella es coach, formadora y escritora. Coach para la apertura del corazón, autoestima y la vida en pareja. También es coach formadora, terapeuta, mentora, empresaria y escritora de nada más y nada menos que 10 libros. También es creadora del programa Tu Primer Libro. Aprende a escribir, publicar y vender tu primer libro mientras vives un proceso terapéutico de transformación personal. Creadora, además del programa Monetiza tu mensaje, para montar tu negocio online desde cero a partir de tu libro o mensaje. También es creadora de la formación Coaching Integrativo Transpersonal. Y hoy la ponencia de Félix, que es una experta en todos estos temas, la ponencia de Félix se titula Inspirar desde el corazón. Bienvenida, Félix. Es un verdadero placer estar aquí hoy una vez más contigo. Bienvenida, compañera. Hola María, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, bueno, y por llevar también como conduces estas entrevistas, que eres ya una crack de la entrevista, te van a ir de aquí a la televisión. Muchas gracias, ¿no? Y además estoy muy contenta de que además lo hagas tú, porque eres la directora de Línea Positiva. Y como bien has dicho, formamos equipo y que tenemos muchísimas, aparte de que tenemos muchas en común, como todo esto del yoga, la meditación, el coaching, los libros, todo esto, hay una complicidad, una química que se nota. Se va a notar en la entrevista porque sí, porque vamos por la misma línea, por los mismos valores, o sea que espero dar todo lo que pueda y agradecer también a Red Mentores y a Línea Positiva pues que hagan posible esta fusión y podamos dar esta pequeña charla. Gracias. Así es, mi querida Feli. Es verdad que tú a mí me inspiras, ¿no? Me inspiras tranquilidad, me inspiras y ya tengo que te admiro un montón. Así que quiero escucharte y quiero que te escuchen, evidentemente, y sobre todo que aprendan muchísimo de ti. Así que, Feli, me gustaría empezar la primera pregunta. Decirte que ¿qué es para ti inspirar desde el corazón? Fíjate que precisamente así es como se llama la ponencia o la charla o lo que quieras llamarle, y inspirar desde el corazón. Dos palabras muy potentes, una inspirar y otra el corazón. ¿Esto qué quiere decir? Pues que
Normalmente, cuando estás delante de personas, ya no hace falta que sea en un entorno online, que bueno, nosotras por nuestro trabajo tenemos que tener una visibilidad, damos charlas, conferencias, las redes, sino también a nivel familiar, en entorno de personas que tenemos a nuestro alrededor. A veces pues somos personas que podemos llegar a ser referente en cierta manera o inspiración, pero es muy importante que sea desde quien tú eres. ¿Qué quiero decir? Cuando yo digo inspirar desde el corazón, no es lo mismo inspirar desde lo que digo, sino desde lo que hago. Si no, fíjate, todos para crecer necesitamos personas que nos ayuden a avanzar y evidentemente un buen mentor es la persona que te va a ayudar si quieres crecer. O sea, puedes hacerlo solo, evidentemente, pero si quieres hacerlo mucho más rápido, es mejor un mentor. ¿Y cuál es el mejor mentor? Bueno, para mí el mejor mentor es aquel que me inspira, que ya ha recorrido ese camino, pero que además hay ingrediente secreto ahí que es diferenciador. No es una persona que ya haya recorrido el camino desde la parte mental, lógica, de solamente el hacer, sino una persona que sea aquella que yo veo que detrás hay un corazón, hay unos valores, hay una coherencia de quién es, que lo que dice, lo que hace, lo que piensa y lo que siente van en la misma línea. Por lo tanto, si esa persona la veo yo coherente con su persona, con su trabajo, con lo que es, me va a inspirar confianza. Y si me inspira confianza, seguramente que yo me voy a abrir y voy a empezar a ver en mí eso que admiro de la otra persona, que me inspira de la otra persona. Porque, en cierta manera, aquello que tú admiras de alguien también es una parte de tu sombra porque crees que no lo tienes. Pero si esa persona es cercana, lo hace con amor, lo hace con esa humildad, esos valores, va a ser posible de que reconozcas esa parte de tu sombra y veas que tú también es posible que puedas llegar a hacer cosas grandes. Eso es para mí una persona que cuando inspira desde el corazón no piensa solamente en uno, sino que en la unidad, en la totalidad, en crecer juntos todos. Y es de aquellos que da la mano para que el otro crezca, sin miedo a si va a avanzar más o menos. No. Es ir hacia adelante. Eso para mí es, pero con amor, de verdad, desde lo que hay aquí. Desde la sinceridad absoluta, ¿verdad, Feli? Yo digo que hay que inspirar también desde el ejemplo, sí, desde el corazón, evidentemente, pero desde el ejemplo, porque cuando inspiramos desde el ejemplo, no te digo lo que tienes que hacer y yo no lo hago, ¿no? Sino te inspiro a través de lo que yo hago constantemente, ¿no? Yo me refiero en general, para generalizar, ¿no? Sino que qué maravilla poder inspirar a nuestros hijos, a los nuestros clientes y a aquella persona que pueda escucharnos en algún momento y se puede inspirar a través de, evidentemente, nuestra experiencia, que es un grado, pero sobre todo desde el ejemplo. ¿A que sí, Feli? Claro, tú fíjate que siempre dice, por sus obras los conoceréis, ¿no? Esa frase que siempre se dice de la Biblia, es porque realmente como actúas, no hace falta hablar, es que no hace falta nada más. O sea, cuando tú le ves a alguien que necesita ayuda, le ayudas más cuando tú actúas y la otra persona ve cómo eres que cuando quieres ayudar sin que el otro quiera ser ayudado. Porque si tú quieres ayudar a alguien que no quiere ser ayudado, en cierta manera tú le estás diciendo de forma subliminal que yo estoy por encima de ti. Y en cierta manera la otra persona la haces más pequeña. En cambio, si tú con tus obras, con tus acciones, con quién eres, esa persona irá mirando, irá fijándose y dirá,
ostras, pues tal vez el camino es este. Voy a ver si yo hago como esta persona o de esta manera, igual que lo hace, y vas a obrar más cambios en los que hay a tu alrededor con tus acciones que no con lo que tú digas, porque la palabra sí, dice mucho de ti, porque evidentemente son creencias, pero las palabras las puedes como un poco, si quieres, manipular en cierta manera, pero la acción a la larga se ve cuando es falsa y cuando no, y porque no hay coherencia, no se puede mantener en el tiempo algo que no es cierto, que no es real, y se ve, al final se transparenta eso que eres, lo que eres, no lo tarde que... o temprano, tarde o temprano sale. Es que tarde o temprano sale, porque es la verdad, o sea, no se puede, la verdad solo tiene un camino, y a la larga se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, como digo yo, ¿no? Entonces, yo creo que si tú eres en mayúscula, es cuando estás inspirando desde el corazón. Y se pueden hacer grandes cambios, más de los que pensamos. Felipe, para inspirar desde el corazón, tenemos que vivir desde el corazón, ¿verdad? Porque hoy en día parece ser que vivimos más, bueno, habrá de todo, pero es que no me gusta generalizar, pero realmente yo creo que vivimos más desde la mente, ¿no? Lo queremos controlar todo desde la mente y nos olvidamos de ese corazón. Y qué importante es tener conectado mente y corazón. Exacto. Hoy día el ritmo de vida, la forma, si no, fíjate, la mayoría de la gente ya están con el selfies y todo para afuera, para lo que está mostrando, lo que está... Pero realmente todo eso de ahí afuera es lo que te hace feliz, esa máscara, o realmente lo que te llena es estar en paz contigo mismo. Yo creo que estar en paz contigo mismo es lo que te va a dar esa paz, esa tranquilidad, esa coherencia, y eso es lo que se va a transmitir, porque si tú vives, como tú bien dices, desde el corazón, es que se va a ver, porque tu forma de actuar, de hacer tus proyectos, o lo que sea, se nota, no hay otra. Y la forma, bueno, yo siempre lo digo y lo repito, y yo sé que estarás de acuerdo conmigo, la forma es ir hacia adentro, y como una buena herramienta es la meditación y otra la escritura terapéutica. Para mí esas dos herramientas son primordiales para conectar con esa parte tuya y conocerte. Y cuando te conoces de verdad, eres lo suficientemente valiente para ir allí donde a veces no quieres ver y reconocer todas tus partes, las que te gustan más y las que te gustan menos, y al final las abrazas todas como parte de ti. Entonces es cuando encuentras ese rincón desde donde conectas, y cuando conectas desde ahí, hagas lo que hagas, eres tú, sin importar si tienes que gustar a todo el mundo. No, vas a ser tú, y habrá gente que le gustes y habrá gente que no le gustes. Es que no le puedes gustar a todo el mundo, pero seguramente que a la persona que le gustes, porque estés conectado por energía, por valores, por lo que sea, y tú estés en un lugar donde esa persona quiere estar, pues va a conectar contigo y va a ser más fuerte, vas a ser una fuente de inspiración, pero desde el corazón, desde el amor, buscando siempre el bien, no solo el tuyo, sino también el bien del otro, el bien de la comunidad, el bien del planeta. Cuando miras desde ahí, yo creo que son cambios brutales, maravillosos. Y es la tendencia que yo creo que tiene que ver ahora. Tiene que haber un cambio ya lo está viendo, un cambio de conciencia, que es la forma que va a hacer, como digo yo, sanar el planeta y el mundo. Desde ahí, desde el corazón. Qué importante es, ¿verdad?, tener unida mente y corazón para poder conectar con lo verdaderamente importante de uno mismo, que es su grandeza interior, Feli, que todos tenemos esa grandeza interior que nos inspira. Pero a veces la mente nos juega malas pasadas, ¿no? De alguna forma no sabemos a quién escuchamos, si a la mente, si al corazón, a la razón, a la sociedad.
y tenemos como un cacao meravellado, como dicen aquí, un cacao meravellado que no sabemos hacia dónde ir. Sabemos la teoría, es curioso, Feli, ahora nos lo vas a clarificar tú también, sabemos todos la teoría, pero nos es difícil aplicarla, a unos más y a otros menos. Pero qué difícil es, ¿no? ¿Cuántas veces escucho, no, si yo se lo sé, yo lo sé. Sí, pero no se aplica. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con este mundo loco que no tenemos tiempo para mirar nuestro interior y aplicar lo que nos interesa o nos conviene? Pues mira, María, como tú bien has dicho, tiene que haber esa conexión entre la cabeza y el corazón. Tiene que haber una coherencia. Y cuando consigues esa coherencia en esa relación, entonces es cuando se transmite y se ve. Sí que hay que vivir desde el corazón, ojo, pero la mente también la tenemos que utilizar, la tenemos que poner al servicio para aquello que la mente y el corazón quieren, a través de la mente podamos, con su forma de organizar, su forma analítica, poder llevar a cabo esa acción y poder materializarla. El problema es cuando solamente escuchamos la voz de aquí arriba y no escuchamos la voz de aquí. Ahí vamos mal. ¿Por qué? Porque entonces no vas a hacer lo que es coherente en tu vida, sino que vas a hacer más caso al ego, al personaje, a los miedos, básicamente a los miedos. Párate un momento y cuando tú tengas que tomar una decisión, cuando tengas que hacer algo, el primer pensamiento que te venga va a venir de aquí, los primeros segundos. Déjate llevar por esa intuición. Luego vendrá la mente y te querrá convencer. No hagas caso. Escucha primero esta. Esa es la que late fuerte y la que pocas veces se equivoca, ¿verdad, Feli? Poquísimas veces se equivoca. Feli, ha llegado el momento, casi se nos va el tiempo porque es un verdadero placer siempre conversar contigo y compartir espacios como este. Y me gustaría que lanzases un último mensaje final, una frase, un mensaje final para que nos quede constancia, un resumen de este encuentro entre tú y yo. Pues mira, como tú estamos hablando de inspirar desde el corazón, he dicho que se ve más por lo que haces, pero lo que dices. Pero ahora voy a decir algo en lo que dices. Es una frase que me ha llegado esta tarde y me ha encantado, que dice así: tú cuidas tus palabras. Si tú cuidas tus palabras van a cuidar de ti. Y eso me ha encantado porque si tú estás conectado con lo que dices, pero desde el amor y el corazón, va a ser otra energía la que va a llegar. Aunque por tus hechos, ¿no? O sea, tus hechos hacen más que tus palabras, pero si lo que digas, también cuídatelo. Qué gran mensaje, Feli. Nos quedamos con él, me quedo con ese mensaje, voy a cuidar mis palabras, porque sí es cierto que hay que escucharlas y cuidarlas efectivamente. Feli, muchísimas gracias por ofrecernos la oportunidad de escucharte, por ofrecernos tus talentos en este día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí en este día, en esta ocasión tan especial. De verdad, de todo corazón, gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todos por compartir con nosotros. Gracias. Bueno, ya ha llegado ahora el momento de despedimos a Feli, pero con un hasta siempre, con un hasta siempre o un hasta luego, porque evidentemente sí que nos volveremos a encontrar. Y ahora es momento de que demos paso al próximo invitado. El próximo invitado se llama Rafael Gómez y evidentemente no se pueden perder la grandeza de Rafael. Yo siempre que le escucho me vibra y me late el corazón, porque desde la distancia, como decía Feli antes, desde la distancia y desde el ejemplo es como nuestro corazón escucha también. Pensamos que no tiene orejas, pero sí, así que quédense a escuchar ahora a Rafael Gómez. Muchísimas gracias y un gran abrazo, Feli. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias.
Muy bien, volvemos al último bloque de esta serie de entrevistas propiciadas por la Red Global de Mentores, en la persona del señor Nelson Rueda como presidente, y también en Línea Positiva, la Organización Mundial de Coaching y Desarrollo Personal bajo la tutela, la presidencia de Vanessa Maneiro, nuestra CEO. Estamos con un amigo cercano y lejano, porque bien que estamos a 25 minutos de distancia, todavía no nos conocemos. Él es Rafael Augusto Gómez Rodríguez, él vive en Paraguay, como yo, es un emprendedor con alta experiencia en ventas y en marketing, ha trabajado en varias empresas importantes en Gran Asunción, en Paraguay. Por ejemplo, trabajó para el grupo Chacomer, también se ha desempeñado como ejecutivo de cuentas corporativas. Es un experto en elaboración de propuestas y paquetes publicitarios y análisis de reportes de cartera. También es distribuidor mercantil independiente de una reconocida marca internacional. Bienvenido, Rafael, ¿cómo estás? Hola, Andrés, querido, feliz de la vida, mejor que nunca. Qué bien, qué bien. Por esta oportunidad, emocionado. Muchas gracias por esa introducción. Sí, es un placer poder entrevistarte, poder estar contigo y compartir este tiempo, y sobre todo en el marco de este evento que de por sí tiene un tema tan trascendente como la espiritualidad, el liderazgo, la compasión. Hemos tocado temas que hacen al ser humano. Contigo vamos a hablar de felicidad, la espiritualidad como motor de la felicidad. A ver, ¿con qué nos vas a sorprender, Rafael? Bien, quisiera, si me permitís, Andrés, querido, contarte un cuento cortito. Desde hace mucho tiempo, en un país pequeño, pero de mucho amor, de mucha solidaridad, de mucha hospitalidad, se formaba como adolescente un joven muy entusiasta, muy vital, con energía, con alegría, con ganas de vivir. Y al paso del tiempo llegó el momento en la vida adulta, matrimonio, hijos, trabajos rápidos, sin un proyecto de vida adecuado, encontrarse con los obstáculos propios de la vida, empantanarse en ellos, realizando una tarea que de por sí no iba con el perfil. Entonces, pasan los años, 4 o 5 años, ¡boom!, cae en depresión este joven. De vuelta, recuperación, mismo tipo de empleo, pasan los años, 4, 5, 6 años, depresión, ¡boom! Y así fueron sucediendo con este joven, en un principio entusiasta, muy feliz, dando de sí toda su esencia florecida, hasta que en una cuarta o quinta caída reconoce que únicamente esa palabra que dice la verdad os hará libres es lo que sintió mi fe, hizo clic con el Espíritu Santo, y ahí me encontré. Se cayeron las caretas, se desarmó esa coraza, y aparecen esos ojos viendo la vida en el presente. Mientras que en aquel tiempo en el que iba haciéndose un hombre, veía simplemente la vida pasar frente a sus ojos. Ese joven hoy, emprendiendo, luego de ser producto de oraciones fuertes por sus seres queridos, después del mismo rodar por el piso, por el suelo, clamando por felicidad, hoy los ojos de ese joven ya con 50 años de edad irradian esperanza, felicidad, deseos de vivir la vida intensamente cada minuto para terminar la noche diciendo: qué feliz he sido hoy,
Y al día siguiente, ese joven ya de 50 se despierta diciendo, qué nueva felicidad me espera. ¡Wow! Resultado de oración, resultado de despojarse de todo aquello que lo tapaba por prejuicios, por el qué dirán, mientras que la divinidad, la espiritualidad, rompió con todo eso de un día para el otro en el tiempo del Señor, y hoy ese joven de 50 años espiritualmente sigue siendo un joven. Ese joven soy yo. Maravilloso testimonio, Rafael. En el bloque anterior, Feli García nos hablaba de cómo podemos o cómo debemos inspirar desde el corazón. Cuando nosotros hablamos, utilizamos el término felicidad, la gente inmediatamente lo lleva al plano del corazón, de las emociones. ¿Cómo ha sido este transitar para ti? ¿Cómo te llevó a inspirar a otros desde el corazón también? Totalmente. Entendiendo que la fe expresada y escrita por inspiración a los hombres, inspiración de nuestro mismo Dios, dice que es la convicción de lo que no se ve, es la esperanza de lo que se cree. Eso es la fe. Entonces yo vivo mi vida como si fuera que tengo eso que anhelo, como si fuera que ya soy eso que quiero ser, como si fuera que esa persona a quien quiero ayudar ya la estoy ayudando, entonces llego con esa persona, inspirando en mi mirada, inspirando en mi hablar, lo que procuro, la gracia del mismo Jesús en él, para brindarle amor y para que pueda experimentar lo mismo que yo experimenté, y a partir de ahora puedo decir que soy feliz, pero porque yo sé que la felicidad es un estado del alma. Ya no es más lo que yo antes esperaba tener o lugares en donde esperaba vivir o visitar. No. Y lo tengo de experiencias de personas muy cercanas a mí que con poco y nada, con mucha carencia en la vida, me decían al despedirse, felicidades, que seas muy feliz. Vení, sentate y tomemos mate. Y no tenía ni silla. Porque el amor está dentro mío. Está dentro de la persona. Nada más hace falta entender eso para poder encontrar la belleza en las pequeñas cosas. Es un momento claro, es un momento de gran inspiración cuando el ser humano puede lograr esa conexión con un ser supremo y puede lograr también una conexión con su interior, con su ser interior. Me hiciste acordar la historia del pastor John Guichot, porque él empezó también así como tú, tuvo esa conexión interna. Rafael, te quiero hacer una pregunta. ¿El ser feliz es una decisión? Definitivamente. Yo lo experimenté, no lo leí. Si yo espero ser feliz con algo que pudiera tener, si yo espero ser feliz con la persona con la que quisiera estar, yo entendí que la felicidad es una decisión, así como amar. Si yo deseo que esa persona sea feliz, no me caso con esa persona para que esa persona me haga feliz. Hablando de matrimonio, me casaría con esa persona entendiendo de que yo a esa persona la tendría que hacer feliz, y por reciprocidad, esa persona también, si decide amarme, va a intentar hacerme feliz, y ahí se conjuga el deseo del uno y del otro para que ambos podamos disfrutar de lo mejor que uno le puede dar al otro. Es decir, sí, la felicidad es una decisión para mí, mi querido Andrés. Ahora, ¿cómo logramos? Porque bien, tú puedes vivir o transitar esa felicidad que estás mencionando y esa conexión. Sin embargo, por ahí quizás tienes una pareja que no, o tu familia no lo está entendiendo, ¿verdad? No está entendiendo esa conexión con esa felicidad interna. Abres la heladera y te faltan las cosas, no hay combustible para mover el carro, y bueno, vivimos en una sociedad donde las cosas materiales nos proporcionan una mirada distorsionada de la espiritualidad. Es un punto clave.
mi querida Andrés. Es muy importante analizar esa parte. Porque es cierto, uno puede vivir en los laureles, recostado en su sillón preferido, hablándole a la gente del amor y de la felicidad, y la heladera, como bien decís, hello. Entonces, yo soy un convencido que uno siendo feliz, se quiere a sí mismo, puede dar amor, porque se ama a sí mismo. Y cuando se ama a sí mismo, en oración encuentra su propósito de vida. Y cuando uno hace lo que hace, con amor, con entera dedicación y con convicción, eso redunda en beneficios económicos también. ¿Por qué no? Con una formación de coach de vida quizá, o emprendiendo con el producto que hace clic con uno, y como en mi caso, que también como yo quiero dar amor a todo el mundo, este producto también da salud a todo el mundo, salud comprobada. Esa persona que está pensando, ¿puedo ser feliz y dormirme en los laureles? ¿O puedo ser feliz y ser un proveedor también como buen varón de mi hogar? Sí, puedo, entendiendo y trabajando duro, pero se puede ganar dinero, sí se puede, en lo que a uno le gusta. No tenerle miedo al éxito y ponerle manos a la obra. Quizá no llegue temprano, quizá haya dificultades por el camino, pero esa generación de riqueza va a llegar. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y Dios me prometió a través de las mismas palabras de Jesús que Él vino para darme vida, pero vida en abundancia. Por lo que me dices, entiendo el contexto de lo que me estás diciendo desde dejo de ser un mero espectador y me transformo conscientemente en una persona que activa la fe, que activa, pone en acción, mejor dicho, la fe. ¿Sí? ¿Es así? Es así mismo, porque cuando uno está haciendo, siempre hablo por mí, cuando uno está viviendo una vida en la que no es feliz, cambiando el término, cuando uno está viviendo una vida amarga, está sobreviviendo, todo a su alrededor crece, todo a su alrededor prospera, todo a su alrededor florece, y uno estando trabajando en algo que no le gusta, lo único que quiere hacer es esconderse en sus hobbies, procrastinaciones. En mi caso era el tenis y era el canto. Entonces volvía de un trabajo que no me gustaba y me encerraba. Me invitaban a salir y no quería. Hizo clic mi fe con el Espíritu Santo de Dios. Encontré el sistema de negocio que me llena, que me nutre, que va con mi perfil. Entonces, definitivamente soy el protagonista de mi vida. Estoy ahí en la escena, formo parte de los demás que florecen, contagio y soy contagiado por los exitosos, por los demás que aman su vida, que aman la vida misma, y entonces estoy del otro lado. Y aquel que está como yo estaba antes, le animo, le doy la mano para pasarlo hacia este lado y que pueda disfrutar de la vida, así como yo en este momento. Rafael, esa conexión con la felicidad y el propósito en la vida, ¿le trae liberación al ser humano? Definitivamente, es lo que te decía en un principio. Yo estaba preso, me sentía con grilletes, no me movía de mi casa. En un disc de la personalidad, DISC, yo era un introvertido, un estable, un aburrido, un apático, y estando en conexión real con mi esencia natural, soy totalmente a la inversa, soy un influenciador nato, soy una persona más sociable imposible. Antes ni les saludaba a mis vecinos, hoy los conozco a todos y les llego bien, porque siento que no estoy sobreactuando. Qué bueno hablar con Rafa, pues le conocí recién, me habló, no me conoce y me cayó súper bien. Entonces, bien, es una señal. Este soy yo y puedo contagiar felicidad y alegría. Entonces, definitivamente, mi querida Andrés, mi respuesta es afirmativa a tu pregunta.
Muchísimas gracias, Rafael, por estas hermosas palabras. En el contexto de este evento organizado por la Red Global de Mentores y también por En Línea Positiva, la Organización Mundial de Coaching y Desarrollo Personal. Le agradezco al señor Nelson Rueda y a la señora Vanessa Maneiro, ambos CEOs de las organizaciones mencionadas. Tu tema, la espiritualidad como motor de la felicidad, es un tema que nos va a dejar reflexionando, porque de eso se tratan estas conversaciones y estas entrevistas, el poder reflexionar, el poder ir, volver a escuchar, volver a ver los videos y reflexionar sobre la profundidad que tiene la espiritualidad y la importancia y la trascendencia que tiene la conexión espiritual en la vida de una persona. Este evento se denomina El Mentor y la Espiritualidad y esperamos desde ambas organizaciones que haya sido de valor para tu vida. Muchísimas gracias. Yo estoy agradecido.